Y continuando con nuestro estudio acerca del enfoque cualitativo, vamos a trabajar lo referente a técnicas de recolección de información. Para ello, existen técnicas tanto directas o interactivas y técnicas indirectas o no interactivas. Para nuestro estudio, vamos a centrar nuestra atención en las técnicas directas o interactivas debido a que se trata de una investigación, acción participante. De ahí que tenemos la observación participante, las entrevistas cualitativas y las historias de vida. Mientras que las técnicas indirectas o no interactivas tienen que ver con la revisión de documentos oficiales y documentos personales. En cuanto a la observación participante, de acuerdo con Vizquerra 2009, decimos que es una modalidad de observación que se ha desarrollado desde estudios relacionados con la antropología y la sociología y que actualmente se han vinculado al ámbito educativo. Para Malinowski, la única manera de comprender una cultura y el estilo de vida de los grupos humanos es mediante la inmersión en los mismos e ir recogiendo datos sobre su vida cotidiana. De ahí que la observación participante tiene mucho que ver con la planificación en esta observación. Tiene un carácter inductivo, emergente y flexible, donde el investigador se integra en una situación natural con interrogantes generales sin marcar una dirección o trayectoria determinada, la cual va acotando, enriqueciendo a medida que se genera. Se plantea en función de qué investigar, para lo cual se define el problema. ¿Cómo observar? Modalidad de observación. ¿Dónde observar? El escenario, en nuestro caso, el contexto virtual educativo. ¿Qué observar? El enfoque y el alcance. ¿Cuándo observar? El tiempo o temporalización. Y cómo registrar técnicas de registro acorde a diarios de campo, anotaciones personales. ¿Cómo analizar? ¿Qué técnicas de análisis se van a emplear? Asimismo, es importante enfatizar dos elementos esenciales en el diseño de la observación participante. Por un lado, el grado de participación, es decir, una aproximación observador y observados. Y por otro lado, el acceso o estrategia para introducirse en el contexto natural de observación. ¿Cuál es el grado de participación? El grado de participación se centra en el papel o rol que debe tomar el investigador en el escenario, acomodarse a las rutinas y modos de hacer las cosas de los informadores, buscar enlaces comunes extraprofesionales, ofrecerles ayuda y también tiene que ver con la participación activa, es decir, no de un investigador científico, sino de un simple observador participante. Evitar todo comentario mínimamente evaluativo de cosas y personas. Mostrar interés aunque una información concreta sea inútil o irrelevante. ¿Cómo llegar hacia el escenario en el cual se quiere participar? Para el acceso existen grupos muy cerrados y es bastante complejo acceder a ellos si el investigador no tiene contactos que le permitan un primer acercamiento. Comprender un intercambio de simpatía y confianza, establecer ayuda para superar con su apoyo las defensas de los actores contra el extraño, es decir, el investigador.
Establecer ayuda para ser visto por todos como personas, no objetables. Compartir con el observador el mundo simbólico, es decir, utilizar un lenguaje, unas prácticas sociales, es decir, que ya dejan de ser observadores y observados y pasan a ser actores de la investigación. De ahí que la observación participante para Taylor y Vaughan, 1986, consideran básico recordar todo lo que ven, oyen, sienten mientras están en el campo. Para ello sugieren tener en cuenta los siguientes aspectos: prestar atención, cambiar la lente de objetivo, pasar de una visión amplia a otra de ángulo pequeño, buscar palabras claves en las observaciones de la gente, concentrarse en las observaciones primera y última de cada conversación, reproducir mentalmente las observaciones y escenas, abandonar el escenario en cuanto haya observado todo lo que esté en condiciones de recordar, tomar notas tan pronto resulte posible después de la observación, dibujar un diagrama del escenario y trazar sus movimientos en él, evidenciar conversaciones y acontecimientos. De ahí que mis jóvenes, otra técnica muy importante para esta situación de investigación cualitativa es la entrevista. Un poco de acuerdo con Vizquerra, 2009, se considera a la entrevista como una técnica cuyo objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona, como las creencias, las actitudes, las opiniones, los valores en relación con la situación que se está estudiando. En el campo de la investigación cualitativa, es una técnica de recogida de información con identidad propia y a la vez complementaria de otras técnicas como la observación participante y los grupos de discusión. Es importante señalar que a diferencia del enfoque cuantitativo, en el enfoque cualitativo se desarrolla una entrevista en profundidad, cuyos objetivos son: pretende comprender más que explicar, busca maximizar el significado, adopta el formato de estímulo-respuesta, sin esperar la respuesta objetivamente verdadera, sino subjetivamente sincera, obtiene con frecuencia respuestas emocionales, pasando por alto la racionalidad. En este caso, el entrevistador tiene sus propias características. Formula preguntas sin esquema fijo de categorías de respuestas. Controla el ritmo de la entrevista en función de las respuestas del entrevistado, es decir, que puede hacer preguntas y también puede hacer retroalimentación de las mismas. Altera con frecuencia el orden y la forma de las preguntas, explica el objetivo y motivación del estudio, permite interrupciones e intervenciones, no oculta sentimientos o juicios de valor. Cuando haga falta, puede explicar el sentido de las preguntas, improvisa el contenido y la forma, establece una relación equilibrada entre familiaridad y profesionalidad, adopta el estilo del oyente interesado, pero no evalúa las respuestas. Mientras que el entrevistado recibe su propio conjunto de preguntas, el orden y formato puede diferir de uno a otro, de ahí que las respuestas son abiertas por definición, sin categorías de respuestas establecidas, son grabadas conforme a un sistema de codificación flexible y abierto a cambios en todo momento. La entrevista necesita ser planificada. De ahí que en el momento de la preparación es necesario determinar los objetivos de la entrevista, identificar a las personas que van a ser entrevistadas, formular las preguntas y secuenciarlas
localizar y preparar el lugar donde va a realizar la entrevista. En el momento del desarrollo de la entrevista a profundidad, debe crear un clima de familiaridad y confianza, actitudes del entrevistador para favorecer y facilitar la comunicación y registrar la información de la entrevista. En el momento de valoración de las decisiones tomadas para la planificación de la entrevista, valoración del desarrollo de la entrevista. De ahí que hay que tomar muy en cuenta que para desarrollar una entrevista a profundidad se deben manejar actitudes claves como la empatía, la escucha activa y comprensiva que favorecen el proceso de interacción. Recordar que una entrevista a profundidad es una conversación, no un interrogatorio. Esta no sigue un esquema rígido de desarrollo, por la cual a veces se puede retroceder y retomar temas ya tratados. No es un intercambio natural, sino es algo sistemático y profesional. Esta entrevista o conversación debe ser alimentada continuamente con incentivos que garanticen y fomenten la motivación, el interés y la participación espontánea. La relación entrevistador-entrevistado tiene que ser amistosa, pero no aduladora o servilista, ni autoritaria o paternalista. La amistad de la relación no debe suprimir el carácter profesional de la entrevista, por lo que a lo largo de esta la precisión y fidelidad de los datos, así como la comunicación de sentimientos, deben entremezclarse.